Muy bien. Y yo les decía más temprano, voy a recordar, muchos pueden habérsela perdido, pero el 10 de marzo pasado hubo una nota en la prensa. Antes se decía prensa y pensábamos en diario, ¿no? Prensa. A veces había que aclarar, aunque no es necesario, prensa escrita. Bueno, hoy son los portales digitales. El Observador tituló una nota, vivir en estado de alerta cuando los niños son garantía en bocas de droga, mulas camino a la escuela y sobreviven entre balazos. Capaz que algún incauto, algún trasnochado dirá, bueno, qué sensacionalista o qué tremendista el título. Si después leen la nota con detenimiento, algo que les recomiendo, aparte de dos grandes colegas como Emanuel Bremerman y Tomer Urwix, van a ver que no hay nada de exageración, no hay nada de color. El subtítulo, como ahí ven, cada vez más niños y de edades cada vez más bajas quedan inmersos en la violencia barrial, aunque no salgan en las noticias. Para que tengan una idea, solo en el último año y 2 meses, es decir, los últimos 14 meses, 46 menores de 15 años, es decir, niños y púberes, podríamos decir, fueron baleados. Una situación que pasó de ser cada tanto a convertirse en una constante. Porque, bueno, uno ve los noticieros y 2 por 3, no pasan 2 semanas que nos enteramos de un nuevo niño que es víctima de un ataque entre adultos, por lo general, que defienden distintas bandas narcos en las periferias o diría zonas rojas, pero no necesariamente. Recién veíamos algo que pasó en Tres Cruces. Yo conté algo que vi ayer en el centro de Montevideo. Y me pareció interesante sumar la visión de la asistente social Mariela Solari, directora de la Unidad de Víctimas y Testigos de Fiscalía, para conocer esa parte, esa división de Fiscalía que tampoco se conoce. Mariela, buenas tardes. Hola, buenas tardes, gracias por la invitación. Con este tipo de cosas con las que recién prologaba esta nota, ¿tienen que lidiar ustedes todos los días? Sí, en realidad la Unidad de Víctimas y Testigos se instala a partir de la reforma procesal penal en Uruguay, que tantas veces se habla de los defectos que puede tener el Código del Proceso Penal. Bueno, el Código del Proceso Penal también trajo para las víctimas y los testigos de los delitos un repertorio de derechos, entre ellos la asistencia psicosocial una vez que son víctimas de hechos violentos que irrumpen en la vida de las personas y que generan, además de daños materiales, daños emocionales, y que requiere de un acompañamiento para poder acceder al derecho de acceso a la justicia. Es un equipo de psicólogos y trabajadores sociales que son muy pocos para la cantidad de lo que tenemos que atender, son 50 para todo el país. Eso ha ido creciendo progresivamente, y en realidad, como son pocos los técnicos y muchas las víctimas que hay que atender, y lo que hay que hacer en la política pública es tener que priorizar. La priorización son las víctimas especialmente vulnerables. En esa categoría ingresan específicamente niños, niñas y adolescentes, víctimas de todos los delitos y testigos también, y víctimas de delitos sexuales, de violencia basada en género. Esas son, como en general, homicidios, estupefacientes, son las materias con las que más trabajamos. En el último tiempo lo que ha crecido son el acompañamiento a testigos en juicios orales y públicos de homicidio y delitos de estupefaciente, porque requieren un acompañamiento especial y una protección especial para que lleguen. A veces suceden los hechos y el juicio pasa 2 años después. Entonces hay que sostener que los testigos lleguen. Y lo otro que nos lleva mucho trabajo es el lugar que ocupan los niños, que en general son víctimas de delitos sexuales en su mayoría. Dentro del colectivo de las víctimas de delitos sexuales, casi el 70% son menores de 18 años. Y lo que a nosotros hace ya unos 4 años nos viene llamando poderosamente la atención es que en los contextos criminales, cuando digo contextos criminales es cuando hay un homicidio, en general la noticia es el fallecido o la fallecida, en general son hombres, o en los casos de los femicidios las mujeres, y las personas que van imputadas.
Pero los niños que participan, que están ahí, que ven lo que pasó, en general no son noticia, no aparecen. Ni siquiera aparecen para nosotros en el concepto estricto de víctima, porque es la víctima, la persona fallecida o el intento de homicidio. Nosotros en un concepto amplio de víctima atendemos el contexto y empezamos a identificar los niños que estaban en ese contexto para hacer una primera atención en crisis, trabajar con los adultos que los acompañan y hacer las derivaciones que se requieran. En estos últimos 3 años lo que nosotros identificamos es un aumento en la crueldad a la que están expuestos los niños. 3 años dijiste. ¿Has En notado estos, esto en los más últimos? o menos en los últimos 3, 4 años. ¿Qué quiero decir con esto de mayor crueldad? Y lo voy a decir de esta manera. Cuando la sociedad uruguaya todavía no termina de admitir y de visibilizar y de actuar ante el maltrato infantil que se da en el seno de la familia, ni el abuso sexual por las personas más cercanas, ese concepto hoy, para algunos niños, especialmente para los más pobres, nos quedó chico. Porque el maltrato ya no es solo por el ámbito familiar. Están insertos en un barrio donde la violencia es parte de la convivencia cotidiana, ¿no? Es el escenario al que están acostumbrados. Sí. Y es esto que me parece que hay que poder entenderlo, de que cuando los niños van creciendo, todo lo que está en su entorno es lo natural, ¿no? Cuando un niño crece con una mamá que lo levanta o un papá que le hace el desayuno, que en el ambiente hay juguetes, ¿no? Que accede a juguetes, que accede a alimentos, eso es lo que los niños creen que eso es la vida que van a seguir viviendo. Lo normal, lo cotidiano. Normal. Y a partir de eso empieza su desarrollo cognitivo, su desarrollo cerebral, su desarrollo corporal, todo, ¿no? Empieza a descubrir el mundo. Un niño que crece en un ambiente que es de tensión, que siempre hay tensión porque hay gritos, porque hay balazos, hay golpes, hay gente que circula por la por la casa de noche, hay gente que entra y sale. Cuando ve matar a alguien, ¿no? El otro día puse el ejemplo de una niña de 3 años que había visto cómo entraron a su casa y acribillaron a su papá. La niña durante mucho tiempo tenía la sensación de que tenía la sangre en la cara. Lo que estoy contando es horrible, pero es para que se entienda de qué estamos hablando de la crueldad, ¿no? O niños de 4 años que ven cómo torturan a sus papás. Entonces, y cuando digo a sus papás, que esta es la otra reflexión importante, estamos hablando que los papás de estos niños a veces tienen 20 años. Claro. Sí, sí. Y que también hay una trayectoria de violencia, porque lo que hay que pensar es, nadie con 18 años, 19 años se levanta un día y dice, yo hoy me voy a dedicar a los negocios ilícitos, hoy me voy a dedicar a vender droga. Esto es algo que se cuela en la vida de nuestros niños y de nuestros adolescentes, como incluso hasta como un juego, como una aventura, como el sentirse importante en algo, ¿no? Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿quiénes son estos niños más vulnerables? Y parte de la respuesta es, son los niños más pobres, los que están más expuestos, los que nadie reclama, los que hacemos que no vemos, ¿no? Porque están lejos, porque nos parece que son los hijos de otros, porque nos parece que, bueno, parte de esto deben haber elegido. Y no eligen esto, Claro, ¿no? sí. Es Claro. parte de un contexto donde también me gusta puntualizar que hay una mirada y una división sexual también en el mundo criminal de los roles que le toca a las mujeres y a los varones. A los varones son más captados para aquellos atributos y acciones que la sociedad espera que los varones hagan como más valientes, ¿no? El sicariato, el torturar a otro, el lastimar, porque eso hace que soy más valiente. Me da el reconocimiento incluso, ¿no? Y a las mujeres como objeto sexual. Entonces, cuando tenemos niñas de 13 años, como en la nota hay uno Sí. de los casos que aparece que está en una boca y que es entregada, dice, me gusta también poner el ejemplo de que hay veces que esas niñas de 13 o 14 años pueden llegar a decir, es mi novio, ¿no? Y la gente dice, pero entonces no debe ser que no le gusta. Como si fuera una adulta que puede... Exacto. Entonces, que tiene la libertad... Entonces, nunca hay que perder la idea de que sigue siendo una niña y que lo que tenemos que pensar es si existe un contexto de coerción o de libertad para
de verdad elegir de quién te enamorás y con quién tenés una vida sexoafectiva. Aparte de una coerción de poder, absoluta. Una asimetría de poder clarísima, ¿no? Sí. Yo, hablando de imágenes, algunas de la nota son muy fuertes. Niños que llevan talco a la escuela, como pasó el año pasado en Casaballe, dice, y montan sus propias bocas de droga imaginarias en el recreo, con talco como si fuera droga. Y se defienden de bandas enemigas hasta que suena el timbre. Otros que con 9 o 10 años van armados con una Glock 9 milímetros, que es el arma que usan los policías, y la ostentan ante sus compañeros. Entre otras miles de ejemplos abominables, pero reales, que tiene la nota, ¿no? Y hablando de cosas que sucedieron, una balacera en el Marconi, ella tiene 9 años, juega en la calle, recibe 2 tiros. Nochebuena en el barrio Peñarol, él tiene 14 años, una bala perdida, lo mata antes de Navidad. Un enfrentamiento entre bandas en Malvin Norte, tiros cruzados, él tiene 8, muere. Pinar Norte, 3 edades diferentes, el mismo ataque, 2, 5 y 8 años. Bajan de un auto, todos los balean, el que se muere es el menor. Punta de Rieles, tiroteo, edad 11 meses. La bala entra por la espalda, se queda alojada ahí adentro. Balacera contra una casa en Maracaná, mueren varios, muere él de 11. Un año, Cerro Norte, 2 balas calibre 5.56 que perforan el tórax, un tiro más que va a parar el glúteo derecho, muere. En Plácido Yauri termina el picado, termina el fútbol, vuelven a casa, vuelven en grupo, empiezan los tiros y el niño de 13 años muere. Los otros 5 más chicos baleados pero quedan vivos. ¿Eso es incambiable o puede cambiarse? Porque el pregunta? panorama parece incambiable. Bueno, yo cuando acepto dar estas notas me siento muy responsable de que hay que también mostrar que debemos Que se pensar puede, claro. que hay esperanza. Y lo que quiero decir con esto es, cuando pasan estas cosas es porque como sociedad llegamos muy tarde y muy mal, ¿no? Lo que está pasando hoy en Uruguay pasa en otros países donde los emprendimientos ilícitos y el narcotráfico tiene gobernanza en algunos barrios. ¿Por qué en unos barrios y no en otros? Bueno, una de las explicaciones tiene que ver con la pobreza estructural, ¿no? Con poder acercarse a aquellas personas más vulnerables, son las que tienen los derechos más vulnerados. Claro. Entonces, una de las variables a largo plazo es que ya no resiste más el seguir diciendo que es un compromiso o una prioridad la infancia. O sea, hay que tomar algunas medidas urgentes como que tienen que tener una respuesta hoy y otras a largo plazo. Y además de un ministerio, ¿no? Por No solo supuesto. esperar del Ministerio del Interior. Es que esto no También, es solo una Y no solo de un respuesta. partido. No solo un partido, pero si pienso en el gobierno, Ministerio del Interior, el MIDES, el Ministerio de Salud Pública, Yo te diría que hoy, ante la pregunta, hay muchas organizaciones de la sociedad sí. civil, están nombradas en la nota como el Proyecto Minga, Gurises sí. Unidos, CIPRU, El Abrojo, que de verdad hacen un acompañamiento en territorio con las familias, algunas tienen convenio con INAU, otras no, y hay historias que permiten pensar que es posible. ¿Qué pasa? Que eso requiere muchísima inversión en el acompañamiento, y lo voy a decir de una forma quizás que suena muy simple. Todo el acompañamiento que estos niños no tuvieron en la primera infancia, algunos con familias que tampoco saben cuidar porque no fueron cuidados, requiere que el Estado ponga recursos, psicólogos, trabajadores sociales, educadores de los CAIF, las maestras. Los espacios educativos tienen que ser atractivos, porque si no están ahí y tenemos niños y adolescentes que no saben leer, que no pueden escribir, son aún más vulnerables, porque lo que están buscando es lo que queremos todos, ¿no? Sentirnos valiosos, importantes, reconocidos. Entonces, cuando o hasta temidos. Y también, bueno, pero es una forma de reconocimiento, ¿no? Sí. Que te sientan Entienden miedo, que ganan respeto. que ganan respeto, que existís, ¿no? Entonces, eso es parte de lo que sí es posible cambiar. Como decías tú, requiere de decisiones políticas urgentes a esta altura, ¿no? Dani. Sí, yo antes de una pregunta, una reflexión, ¿no? Porque participo por Ludelar en la mesa social del PTI, del programa APEX, donde está justamente en todo Montevideo Oeste, donde están representantes de todas estas instituciones que vos decís, trabajando justamente con temas de violencia. Entonces, uno cuando escucha lo que dice Checho, ¿no? De esta nota, uno puede quedarse aterrorizada, puede quedarse impotente, o decir, bueno, en realidad acá el Estado falló. No es que irrumpió la violencia en un momento puntual, sino que están atravesados de esa situación de violencia. Pero ¿no es más tentador entonces seguir un modelo tipo Ciudad de Dios?
la película, ¿no es más tentador seguir modelo del narcotráfico? ¿No es más tentador y más rápido eso? Y por eso funciona, porque el Estado está ausente igual. Totalmente. En esta mesa de PTI, yo veo gente muy comprometida, trabajando como puede, con 2 palitos, tratando de cambiar alguna de las realidades, chocando contra molinos de viento. Y cuando pasan las situaciones de violencia en esta parte del cerro, las instituciones dicen, bueno, retiramos a los operadores del territorio. Sí. Justamente cuando la gente más lo precisa. Exacto. Exacto. Cuanto más lo precisa, pero por seguridad de los trabajadores se van. Entonces ahí hay una dicotomía también de cómo trabajar, cómo actuar. Y también es esto, no lo arreglás con un policía No. en cada esquina, sino que tiene que ver con otras ecuaciones, otros anillos que tienen que trabajar. Entonces, ¿cuál es ese modelo a imponer? ¿El Estado puede allanar ese camino? ¿Puede poner otros modelos para sentirse orgullo, pertenencia, poder sentir que el camino sigue siendo otro? Sí, hay 2 cosas que dijiste que me parece que es importante profundizar un poquito. Una tiene que ver con esto de lo tentador que es, ¿no? La oferta que me da, no sé, un centro juvenil de ir a hacer un taller de murga o un taller de lo que sea y tener reconocimiento porque me dan un arma y porque gano plata en una semana lo que gana el educador que me está pretendiendo convencer de que esto es bueno, ¿no? Entonces hay una oferta que yo creo que no es, no tenemos que pensarla como competir con esto o no competir, porque también pasa por otros aspectos que tienen que ver con esto, con la confianza, con el reconocimiento, con el sentirse seguro, con que no hay una dimensión del riesgo y cuando está es, bueno, si tengo que vivir un mes más, que sea un mes más, pero lo voy a vivir a pleno, ¿no? Entonces, la posibilidad de generar... O sea, el desprecio por la vida propia, digamos. Ni que hablar la ajena, pero... Claro, pero lo que pasa es que ese es un mensaje que viene desde la infancia, ¿no? O sea, yo me siento despreciado ya. Porque no valgo. Si vivo, ¿por qué los otros pueden tener determinadas cosas y yo no? Hay una cosa de esencia, hay una mirada de desprecio cuando voy por la calle. A alguien lo miran con reconocimiento y a otro no. Entonces, eso también hace de que si yo no valgo, es el mensaje que termino actuando, ¿no? Y las Entonces, cárceles están llenas de jóvenes analfabetos, bueno, además. Y pobres. Y pobres. Entonces, ahí esa tenemos, variable... o sea, la variable de la pobreza y la variable del Sí. empleo, porque ¿por qué las familias también se van corriendo hacia la ilegalidad? ¿No? También tiene que ver con el ingreso, ¿no? Entonces, tú preguntabas esto de si hay un modelo. Yo el otro día conversábamos también con otras instituciones. Una de las decisiones políticas tiene que ver con repensar los modelos de abordaje territorial. ¿Qué quiere decir esto? Esto que tú estabas diciendo. ¿Cómo hacemos para que los psicólogos, trabajadores sociales de los CAIF, los que están todos los días en contacto con los niños y que ven estas realidades todos los días, ¿no? La gente de los CAIF, de las escuelas, de las policlínicas, ahí tenemos técnicos que están cerca de las familias. ¿Cómo darles garantías y apoyos para que puedan abordar y a la vez para que no queden en la disyuntiva, como pasa muchas veces, de, por un lado, el miedo que me puede generar la intervención y si tengo que denunciar o no porque soy un funcionario del Estado y sé que hay una situación ilícita, ¿no? Entonces, esos nudos son los que hay que resolver para poder pensar también un nuevo modelo de abordaje, porque lo que tú estás diciendo es así, cuando nosotros nos retiramos como Estado de un territorio, los niños se siguen criando en ese territorio. O cuando los operadores sociales van a las casas, no Sí. pueden mirar para otro lado y dicen, no, acá hay una boca, Exacto. no, ¿qué hago? Pero tengo que atender esta situación. Exacto, entonces eso tiene que ser un acuerdo en el Estado de cómo esos trabajadores van a ingresar a trabajar con esas familias y también qué repertorio de prestaciones tenés para el acompañamiento, porque no es solo que te voy a dar una prestación, ¿no? Es cómo acompañás a esa familia y qué otras cosas, cómo accede a un empleo que pueda tener un salario digno, cómo accede a una vivienda, son las necesidades básicas que estamos hablando muchas veces, ¿no? Compañeros, sí, Tomás. Bueno, es un tema realmente que a uno lo lleva a la reflexión, ¿no? El principal problema que tiene Uruguay es la inseguridad, ¿eh? Coincide el gobierno y coincide la gente, ¿no? Y dentro de esa inseguridad, el narcotráfico. Y aquí estamos hablando del papel de los niños y las niñas en el narcotráfico. ¿Y quiénes son los afectados? Niños y niñas pobres, de familias pobres. Esto viene de mucho tiempo. Esto no tiene nada que ver ni con tal gobierno. Hay una omisión y una falla grave del Estado uruguayo, porque para esto se precisa una política clara, coordinada. No alcanza. Lo que hacen ustedes es un aporte, pero es un granito de arena. Y después viene Totalmente. la organización que mencionaba Daniela, otro granito. Este es un tema gravísimo, porque acá, vieron, un problema grave que tiene el país es inseguridad. Y el otro problema es
habla la gente, dice pobreza infantil. No es pobreza infantil, es pobreza. El niño está en una familia, es pobre porque claro. la familia es pobre. Y en eso, por eso esta nota que publicaron los colegas en El Observador me pareció fantástica desde el punto de vista de abrirle los ojos a la sociedad y a los políticos. Miren, aparte del narcotráfico, aparte de la inseguridad, tenemos niños y niñas en nuestra sociedad afectados, y son siempre estos niños que están desplazados. Porque los otros niños de la sociedad tienen otros problemas, pero esto... Así que a mí me parece que si no buscamos una política seria en esto global, que esto tiene muchos años, y que no se... Y lo que tú decías ahí al pasar, y el gobierno es consciente de eso, y el gobierno anterior también, se precisa mucho dinero para eso. Sí, bueno. Mucha... Lo que pasa es que hay sí. que Hoy, elegir dónde se pone. fíjense que hoy yo hablaba de los objetivos del gobierno y este primer año del gobierno es clave para el gobierno, tiene que hacer el presupuesto. Con la misma plata que Con la tenía misma- el gobierno no puede aumentar- anterior. no puede aumentar el en la monto. misma plata, tiene que decidir las prioridades el gobierno. Es decir, bueno, y para decir las prioridades vos tenés que dejar de lado, decir, o hago carreteras o soluciono el pobreza infantil. Las dos Yo cosas quiero no pueden. creer que le van a hacer caso a Cristina Lustenberg, que durante la campaña dijo que en caso de ganar el Frente Amplio, atender la pobreza infantil, coincido contigo, la pobreza, era una prioridad para el nuevo gobierno. Bueno, se va a ver a la Espero hora que de sea así. asignarlos. Me acuerdo cuando estuvo el Pacha Sánchez acá y le pregunté, Sí. cuando hablas con Orsi, ¿qué le preocupa? Y me dijo la pobreza y la Bueno. pobreza infantil. Ojalá que todas estas cosas, la tarea que hace la Fiscalía, pero la tarea que hace la prensa también en este caso, pueda contribuir a despertarnos, porque el tema es muy grave. Porque sobre todo los niños que no estamos viendo ahora, que están viviendo esto, son los adolescentes que después nos asustan, ¿no? Exacto. Y después son los adultos. Es que además crecen. Y sí, Digamos, crecen si, en si este momento. naturalizan este contexto, Es una cadena, crecen como y no hay decimos. cambio. Hoy son niños, pero van a ser adultos. Una consulta. ¿Cuál es el relato más habitual que tú sueles escuchar de estos niños cuando los atienden, cuando les dan contención? Que naturalizan todo esto, que están preocupados, que buscan la forma de salir de estos escenarios. Los niños, hay algunos niños que han vivido estos hechos traumáticos que ha pasado que no hablan. Claro. De hecho, hay niños pequeños que hemos trabajado mucho con el área de psiquiatría pediátrica del Pereira porque quedan sin habla, ¿no? Muteados. Sí. Y los niños que hablan, los niños no tienen una conciencia plena de que eso es algo que está mal. Porque eso es Porque lo si- único que vivieron. Porque Entonces si es no a lo saben que te qué- acostumbraste... No saben qué es lo que está bien y qué es lo que Aparte, está mal. confías en los adultos que tenés al El lado. rol que tenemos los adultos claro. es mostrarle a los niños lo que está bien, lo que Claro. está mal, Claro. lo que te expone al riesgo y lo que no. Ahora, cuando tú vivís en un contexto de riesgo, la noción de riesgo y de lo que te puede pasar está corrida, ¿no? Entonces, cuando vos les empezás a decir algunas cosas, muchas veces lo primero es la sorpresa. Lo que sí me parece, porque en esto de pensar también las salidas, a nosotros nos tocó desde el 2017 con los primeros operativos de Casaballe armar el programa de testigos protegidos, que implica que muchas de las familias que hacen la denuncia y declaran en juicios, hay que hacer una estrategia de protección en los aspectos legales que tiene que ver con declarar con identidad reservada, pero aparte relocalizarlos por temas de seguridad. En ese programa hay unas 300 personas y hay unas 80 familias que se han relocalizado. Todas tenían niños, todas tenían niños. En ese programa de relocalización que nosotros hacemos el seguimiento, ahí va tu respuesta, quienes se preocupaban de que no querían seguir viviendo en ese barrio porque no querían que a sus hijos le pasara lo que ellos veían que le pasaban a otros, eran los adultos. Entonces acá el rol del Estado en acompañar a los adultos, y ya no me importa si es la mamá biológica, el papá biológico, quien sea que tenga Sí. capacidad de protección y cuidado, el Estado lo tiene que apoyar para que pueda acompañar la crianza de esos niños. En ese lugar, en otro lugar, eso es parte de las medidas que hay que tomar. Capaz que el modelo que teníamos antes, hay que trabajar con la familia, y no, capaz que hay que trabajar con los adultos que se pueda. Tienen que seguir viviendo en el mismo lugar, y no, capaz que tenemos que pensar otras estrategias, porque en este contexto, capaz que vivir en el mismo lugar le genera aún más, Claro. o ir al mismo CAIF. Ahí creo que hay políticas que claramente han acertado en cómo para muchos niños y para muchas familias el CAIF es
un lugar muy relevante. Bueno, tú lo debes de saber porque en la zona oeste hay muchos y es parte del, son la referencia para las familias. Entonces, lo que quiero decir con esto es que Uruguay tiene una malla de protección y tiene una inversión en infraestructura que lo que hay que hacer es quizás priorizar y focalizar, ¿no? Y apoyar a las mujeres, madres también, Bueno. para que puedan tener espacios de cuidados y puedan hacer, capacitarse ellas también para mejorar trabajos o para trabajar. Bueno, ahí en el y último tener tiempo un lo lugar. hicimos al revés, ¿no? Porque tenemos muchas mujeres pobres, madres de muchos niños que están presas. Claro, por Entonces, microtráfico. ¿con además, quién se y- quedan los niños de Claro. las mamás que están presas? Sí. Con algún otro familiar Claro. que puede con lo que puede. Entonces, si no generamos estrategias focalizadas de apoyo a los adultos que se quedan con los niños de las personas que están privadas de libertad, ahí tenemos otro vacío, ¿no? Felicitaciones por lo que haces. Bueno, gracias. Lo hacemos, somos un montón. Sí, sí. Mariela Solari, directora de la Unidad de Víctimas y Testigos de Fiscalía General de la Nación. Gracias por esta charla en Buscadores. Gracias a ustedes por poner el tema en la mesa.